Bienvenidos a Palabra de Vida, damos gloria a nuestro Dios. Prepárese, vamos a estudiar la palabra. Hoy vamos a estudiar acerca del libro de Apocalipsis. Así que prepárate con tu Biblia. Le damos la bienvenida a mis hermanos. Gracias al Señor que Él es bueno y para siempre es su misericordia. Vamos a tocar un tema que es bien importante, acerca de la iglesia en los últimos días. Creo que el Señor nos habla en el libro de Apocalipsis y nos da instrucciones bien delineadas tocante para esos tiempos. ¿Cuál será la conducta, el carácter de la iglesia para esos días? Necesitamos meternos dentro del temor de Dios y buscar su presencia en todo momento. Así que mis hermanos, les invitamos a que tengan su Biblia ahí y que por favor se ubique en Apocalipsis capítulo 2. Vamos a orar y darle gracias a nuestro Dios. Padre, gracias infinitas por tu amor y por tu misericordia. Gracias porque cada día, Señor, tú nos muestras, Señor, tu voluntad a nuestra vida. Gracias, Señor, porque siempre nos estás informando, nos estás instruyendo para los tiempos finales. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos. Vamos a ver en el capítulo número 2 y en el capítulo número 3 de Apocalipsis las instrucciones para los creyentes en los últimos días. Yo creo que esto es bien importante, el entender el propósito de Dios. Entonces, mis hermanos, para este tiempo, de veras, mis hermanos, para este tiempo, la verdadera iglesia de los últimos días se vestirá con el carácter de Cristo. Esa es la única manera de poder permanecer en la fe, crecer en Dios en medio de las circunstancias difíciles. Así que prepárate y tenemos que pedirle al Señor su ayuda a través de su Santo Espíritu. Nos enfocaremos en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Esto es lo que quiero que comprendas. Cuando estudiamos los capítulos 2 y 3, encontramos en ellos el término iglesia. Escuche bien, desde que comienza a leer aquí el mensaje para la iglesia, encontramos esa palabra que es iglesia, es la congregación de los santos. Los redimidos a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tenemos que hablar acerca de aquellos que tienen una relación de nuevo pacto con Dios. Y este nuevo pacto con Dios es a través de su Hijo unigénito. Y los cuales son instrucciones que encontramos para estas 7 congregaciones. Cada uno de estos mensajes, escuche, no son solo para un período de tiempo en particular, son para toda la iglesia. Este mensaje es para ti y es para mí. Estos son bien importantes, estos mensajes que el Señor nos está poniendo en nuestras manos. Es para las 7 congregaciones. Este es un mensaje para las 7 congregaciones y tenemos que entender que hay un énfasis muy importante en todo eso. Así que mis hermanos, cada uno de estos mensajes no son solo para un tiempo definido. Es para todas las iglesias. Todas las iglesias tienen que estar conscientes de este mensaje que tiene nuestro Dios. Eso significa para todo creyente. Y lo que encontramos aquí en Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3, son las instrucciones del Mesías para aquellos creyentes que estarán vivos durante estos eventos. Es importante ver el énfasis de lo que el Señor dice. Lo que Jesús dice aquí es muy, pero muy importante. Y solo vamos a destacar algunos puntos. Y vamos a ver por el mensaje que el Mesías da, por las instrucciones que la iglesia recibe. No tiene sentido creer que estas cosas fueron dichas a una iglesia que iba a ser arrebatada inmediatamente. Ahora bien, ¿por qué lo digo?
Leamos juntos y vamos a ver las instrucciones del Mesías para la iglesia en los últimos días. Y lo primero que vemos es en Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, verso 2. ¿Qué nos dice aquí la palabra? Muy bien, necesitamos leer la palabra y saber que nos está hablando a nuestro corazón, a nuestro ser, a nuestra mente, a nuestro espíritu. Necesitamos entender eso y que el Espíritu de Dios comience a mostrarnos su propósito. Necesitamos verlo de esa manera. Dice el verso 2, yo conozco tus obras. Escuche lo que está diciendo aquí la palabra. Yo conozco tus obras. Y te lo está diciendo a ti y me lo está diciendo a mí, que Él conoce todo lo que hago, si lo hago para bien o no. Así que el Señor está bien informado de todo lo que tú haces. Y también dice tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Escuche, esta palabra es profunda. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor? Veamos el primer punto. Lo que nos está diciendo es, no toleres el mal. Escucha bien, la Biblia nos está diciendo que no debemos tolerar el mal. Somos llamados a oponernos al mal y por lo tanto dice, conozco tus obras. Por cierto, Él dice esta frase a la mayoría de las iglesias. Conozco tus obras. Nuestras obras son importantes. Nuestras obras son para Dios y nuestra fe nos conduce a realizar buenas obras. No somos salvos por las obras, pero la verdadera salvación se manifiesta a través de buenas obras. Así que este es un mensaje que comienza a llegar a nuestra vida. ¿Qué tipo de obras estás tú haciendo? ¿Buenas o malas? ¿Dignas o indignas? Eso va a reflejar tu fe. Va a reflejar que realmente estás en Dios o no estás en Él. Cuando Él dice, conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia y que no puedes soportar a los malos. En los últimos días veremos cada vez más y tendremos más oportunidad de ver a nuestro alrededor y levantarnos en una posición al mal. Pero estemos conscientes que ese mal también va a surgir dentro de la iglesia. Viene ya una apostasía y tenemos que levantarnos en oposición a eso. Por favor, hoy podemos abrir nuestros ojos, estar atentos con nuestros oídos a muchas cosas que se están dando y mis hermanos no están hablando en sí la verdad y necesitamos comprender. Si usted quiere conocer realmente que hay una apostasía, hay un engaño, escucha bien, usted necesita conocer la palabra. La palabra. Si tú no conoces la palabra, no puedes percibir el engaño que puede venir en un mensaje, en una palabra. El punto 2 es, no toleres el engaño. Escucha bien, no toleres el engaño. Cada día vemos más y más falsas teologías entrando en seminarios e institutos bíblicos y por consecuencia en la congregación local, en la iglesia. Y necesitamos tener nuestros oídos bien afinados para saber qué es lo que estamos recibiendo. Eso no debería sorprendernos hoy día. Hablamos de la apostasía, pero también vemos que gran parte de la comunidad cristiana está cediendo terreno y aceptando aberraciones, escuche, que no deberíamos tolerar.
Sabemos que el imperio del anticristo se basa en el engaño, se basa en la falsedad, se basa en la mentira, mientras que el reino de Dios se basa en la verdad. En la verdad, mis hermanos. Así que no tenemos que tolerar lo que es falso. Es importante llegar a la palabra de Dios e investigar por nosotros mismos. Veamos un ejemplo. Así como en Israel en el pasado hubo falsos profetas, en los últimos días dice la palabra que habrán muchos falsos maestros. Escuche que conforme a su concupiscencia hay maestros que están enseñando doctrinas de demonios. Y necesitamos comprender eso. Y la Biblia nos lo dice. El Mesías dijo también, por lo tanto, note lo que dice en el verso 2, que has probado a aquellos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Algo está creciendo mucho actualmente, y es el uso de la palabra apóstol. Mis hermanos, la palabra misma nos lo está hablando. El Mesías dice que los he hallado que son mentirosos. Así que no toleres la falsedad. Levántate en contra del mal. Levántate contra la mentira. Levántate contra la falsedad. Y disponte a defender la verdad. Ahora bien, ¿cómo voy a defender la verdad? Conociendo la verdad y viviendo la verdad. Y compartiendo la verdad. Necesitamos movernos de esa manera. Veamos ahora el punto 3. En el verso 3 de Apocalipsis 2. Dice, tienes perseverancia. Tienes perseverancia. Y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Mire, qué precioso es esto. Cuando el Señor Jesús, Yeshua, dice a la iglesia, tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Somos llamados a perseverar con paciencia. Somos llamados a avanzar con la verdad y estar dispuestos a sufrir trabajando por causa de su nombre. Ahora bien, el nombre bíblicamente tiene que ver con el carácter. Así que perseveramos con el fin, escuche bien, de que vivamos y ejecutemos las cosas que están alineadas con el carácter de Dios. No queremos nada que sea impuro. Escuche, maligno, impío, sino que defendamos la verdad y perseveramos, lo cual significa aquí que estamos dispuestos a sufrir y a soportar por nuestra fe. Necesitamos pelear y pelear por la verdad. ¿Qué dice Apocalipsis 2:3? Aquí tenemos un principio. En el verso 3 tenemos un principio. Cuando luchamos por la verdad, cuando demostramos un compromiso con el carácter de Dios y queremos que su carácter sea nuestro carácter, no nos vamos a cansar. Escuche bien, no nos vamos a fatigar, sino que Dios nos dará un poder sobrenatural. Aquí hay una promesa preciosa. La Biblia dice, correrás y no te cansarás, caminarás y no te fatigarás. Esa es una promesa sobrenatural, pero solo cuando estamos comprometidos con su carácter. Mis hermanos, el Señor nos está llamando a salir de un estado tibio a un estado realmente caliente. O sea, que podamos tener compromiso con Dios. Compromiso con Dios. Tenemos que estar comprometidos con el carácter de nuestro Dios. Veamos el punto 4.
Apocalipsis 2:6. Escuche lo que dice esta palabra. Sin embargo, tienes esto. Escuche bien. Sin embargo, tienes esto. Nos está hablando a nosotros, a la iglesia. Y aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Cuando lo analizamos, Él no nos ordena odiar, escuche bien, a las personas, sino odiar literalmente las obras de los nicolaitas, de aquellos hombres. El Mesías odia a aquellas personas que actúan con el objetivo de conquistar a los demás para gobernarlos, para manipularlos. Y Él nos dice no solo una vez, sino 2 veces, que odia a aquellos que quieren manipular y dominar a los demás. Son llamados a no seguir su ejemplo. Escuche bien. Somos llamados a no seguir su ejemplo. Hay situaciones difíciles que tenemos que pelear en nuestro interior. Queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Necesitamos vivir una vida abundante. Necesitamos vivir una vida abundante, buscando a Dios sobre todo medio y mostrar el carácter de nuestro Dios. El Señor nos está hablando a no seguir ese ejemplo. En el punto 5, el Mesías no vino para ser servido. Escucha. Nuestro Señor no vino para ser servido, sino vino para darnos vida en abundancia. Él vino para darnos redención, a dominar a la gente. Él quería bendecir a la gente. Él entregó su vida para que pudiéramos tener una vida abundante. Y es por eso que leemos en Apocalipsis, verso 6, sin embargo tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Tenemos que aprender a aborrecer todo aquello que aborrece nuestro Dios. Eso es ser parte del carácter de nuestro Dios. Él lo que está haciendo es que está alabando a la congregación al decirles, pero tienes esto. Ahora, ¿qué significa para tu bien? Que odias las obras de los nicolaitas, las cuales yo odio también. Escucha esto más. A cada una de estas 7 congregaciones, le ordena y les dice, el que tenga oído, oiga. Escuche. ¿Por qué razón el Señor le está diciendo a estas 7 congregaciones, el que tenga oído, oiga? Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto es bien importante. Ahora, eso es una pista hermenéutica importante. Este versículo nos deja saber que cada uno de esos mensajes y esta misma frase se repite y es para las congregaciones, es para todos los creyentes. Le está diciendo a todos los creyentes de los tiempos finales, el que tenga oído, oiga. Y es importante que afines tu oído. Y tu oído se va a afinar a través de oír la verdad, de leer la verdad, de tomar para sí esa palabra de vida y de consejo. Mis hermanos, necesitamos crecer en el carácter de Cristo y desarrollarnos en él. Veamos el punto 5. Por tanto, debemos escuchar al Espíritu y discernir este mensaje del Espíritu de Dios.
Recuerden que Él es el consejero. Él nos aconseja, nos guía y nos dirige a toda la verdad. Por favor, esto ya lo conocemos, pero a veces hacemos caso omiso a la voz de nuestro Dios. Y Dios nos habla a través de su palabra, bajo la dirección de su Santo Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y necesitamos dejarnos guiar por Él. Él es nuestro consolador y el Espíritu de justicia. Escuche bien, el Espíritu Santo es nuestro consolador y Él es Espíritu de justicia. Eso es lo que ocurre cuando le escuchas y empezamos a manifestar un comportamiento recto. ¿Y cuál es el resultado de un comportamiento recto? Que la gloria de Dios se manifestará. Tenemos que oír al Espíritu Santo. Oigamos al Espíritu Santo y tenemos que oírlo de nuevo a fin de discernir el consejo del Espíritu. Escuche, la palabra dice en Romanos capítulo 8, verso 14, que todos aquellos que se dejan guiar por el Espíritu, que escuchan al Espíritu, los tales son hijos de Dios. Esta es una característica evidente. Si tú no te dejas guiar por el Espíritu de Dios, si tú no escuchas la voz del Espíritu de Dios, simplemente estás desechando la verdad y vives como tú quieres, a tu propio estilo. La palabra de Dios nos está diciendo que debemos de discernir el consejo del Espíritu de Dios. Y para discernir el consejo del Espíritu de Dios, tenemos que conocer la palabra de verdad. Mira, ninguno que se dice ser cristiano, que no conoce la palabra, la verdad de Dios, no puede discernir que le están diciendo falsedades, mentiras, abominaciones. Necesitamos, como primer lugar, leer la Biblia y dejar que el Espíritu Santo nos hable a través de ella. Nuestro Padre Celestial nos hable a través de su palabra, bajo la inspiración poderosa del Espíritu Santo. No hay otra forma de poderlo hacer y conocer el propósito de Dios y comenzar a vivir el carácter de Dios. Veamos el sexto punto. Luego dice a las congregaciones de Apocalipsis, en el verso 10, Apocalipsis 2:10, no temas lo que estás por sufrir. Bueno, qué fuerte es esto. El Señor le está diciendo a la iglesia de los últimos tiempos, no temas lo que estás por sufrir. He aquí que el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Y oiga el resto. Sé fiel hasta la muerte. ¿Entendemos esto? Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Lo que nos está diciendo, en otras palabras, aquí en la Escritura, es que vendrán tiempos bien difíciles en la cual habrá persecución y que tenemos que ser fieles hasta la muerte. Y luego dice, entonces yo te daré la corona de la vida. No podemos tropezar. No podemos tropezar porque perderíamos todo. Entonces, aquí hay una clara instrucción de Dios para la iglesia de los últimos días. Muy bien. Si fuese verdad lo que algunos enseñan, que al final del Apocalipsis 3 todo termina. Si tú te vas al final
del capítulo 3 de Apocalipsis, luego iniciamos, lógicamente, el capítulo 4. Y en el capítulo 4, el Señor llama a Juan a su presencia. Y algunos dicen que este es un simbolismo del arrebatamiento, y que a partir del capítulo 4 para adelante ya no está la iglesia. No es así. Esto no es verdad. Este es un cuadro espiritual importante. Al llamar nuestro Dios a Juan hacia Dios, hacia arriba, porque Él le iba a dar más revelación y entendimiento para la iglesia. Porque en este caso no valdría la pena estar dándole instrucción a la iglesia de lo que va a venir. Entonces, el final de Apocalipsis 3, ahí no termina nada, no termina todo, aún falta mucho. Ahí cuando Juan es llevado al cielo, muchos creen que es un simbolismo del rapto de la iglesia. Es incorrecto, es falso, no es así. Entonces tenemos que ver algo bien importante. Cuando dice que cuando Juan es llevado al cielo, ¿eso significa realmente el arrebatamiento de la iglesia? Esa clase de metodología le permitirá a la gente hacer que la Biblia diga cualquier cosa que ellos quieran que diga. Lo que tenemos que comprender es una sencilla verdad. Una sencilla verdad. Cuando el Mesías revela estas instrucciones para los creyentes de los últimos días, Él dice: no temas lo que estás por sufrir. Cuando leemos en el verso 10, dice: no temas ninguna de esas cosas que están a punto de sufrir. Porque de hecho el diablo, escuche bien, porque de hecho el diablo, y siempre es sabio prestar atención cómo se identifica a alguien en la Biblia. El diablo es Satanás, y eso lo entendemos a través de Apocalipsis. Él es la serpiente, el dragón. Todos estos términos que se usan en Apocalipsis, pero aquí es la palabra diablo. Y la palabra griega para diablo proviene de una palabra griega, de donde obtenemos la palabra diabólico. Diabólico. Y eso es él. Es un maestro del engaño. Escuche bien, Satanás es un maestro del engaño. Y por lo tanto, dice aquí que ciertamente el diablo está por arrojar a algunos de ustedes a la cárcel. Bueno, ciertamente el diablo está por arrojar a algunos de ustedes a la cárcel. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra. Eso lo advirtió el Mesías en los evangelios, en el Sermón del Monte. Así que prepárate para sufrir. No tengas miedo, que la iglesia soportará los últimos días que seremos arrojados a la cárcel. Todo esto brindará oportunidad para probar. Y esta palabra probar tiene el propósito de revelar, revelación. Y él dice al final del versículo 10, mira con mucho cuidado, dice que tú tendrás 10 días de tribulación. La iglesia dice ahí la palabra, que tendrá 10 días de tribulación. Entonces, ¿cómo podemos decir que la iglesia no estará presente para ninguna clase de tribulación? Mis hermanos, la iglesia va a pasar un tiempo difícil. La palabra tribulación es esa palabra cuando generalmente se aplica a la iglesia. Es relacionada con persecución, a sufrir por la fe. Y se nos llama
a alegrarnos de que somos dignos de sufrir por Él, de sufrir por la justicia. Es muy fácil alinearnos al propósito del mundo, a la corriente del mundo. Aquí tenemos que correr en contra de la corriente, mostrando justicia y viviendo la verdad. Claro está que la iglesia será perseguida precisamente por eso. Pero escucha esto. El número 10 en las Escrituras es un número de totalidad o plenitud. Totalidad o plenitud. De algo completo. Y lo que dice es esto: tú vas a sufrir tribulación por completo. Vas a tener dificultades y seremos llevados por todo ese proceso. Es decir, por todo lo que nos toca sufrir. Lo vamos a sufrir, pero Dios es fiel. Dios es fiel. La palabra dice que en medio del conflicto, de eso nos librará el Señor. Y esa es una promesa para aquellos que muestran el carácter de Cristo. En este libro de Apocalipsis, su mensaje es avanzar. Escucha bien, su mensaje es ir adelante, a vencer en este tiempo de dificultad, un tiempo sin precedentes de tribulación y sufrimiento para los creyentes. Tenemos que hacer fuerza, como cuando viene un viento muy fuerte en contra de tu persona y tienes que caminar confrontando ese viento. Así serán tiempos difíciles. Y eso es lo que nos está diciendo aquí la Escritura. Nos está diciendo que seremos librados de todas estas situaciones. No tendría razón o lógica que nuestro Señor Jesucristo nos esté dando instrucciones para los tiempos finales, que seremos tomados antes de todo esto. No lo está diciendo la Biblia de esa manera. Y eso lo vamos a ver más adelante. Viene un tiempo muy fuerte, en el cual solo con la ayuda de nuestro Dios, el conocer la verdad solo con la ayuda del Espíritu Santo, Dios nos guardará en medio de la prueba. Esa es la promesa de Dios para ti y para mí. Mis hermanos, tenemos que irnos quitando ya aquel mensaje de escapismo. Mucha gente anhela no pasar todo esto. ¿Quién no quiere pasar? Nadie. Cuando son dificultades, nadie quiere pasar por dificultades. Nadie quiere pasar por una situación difícil. Pero la palabra nos está dando instrucciones de lo que viene. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para sobrevivir? Escucha bien. El Señor estará presto para sostenernos en medio de cualquier crisis. Dios obrará su promesa sobre aquellos que muestran el carácter de su Hijo. Aquellos que están peleando por la verdad y por la justicia. La palabra dice que no se perderá de ellos ni siquiera un cabello de su cabeza. Oh, las promesas de Dios son grandes. Mis hermanos, démosle gloria al Señor. Apenas estamos empezando con esto. Y Dios nos va a ayudar. La palabra es fiel. Cuando obedecemos la palabra, traerá bendición a nuestra vida. Vamos a orar y darle gracias, porque el Señor nos está permitiendo comenzar este tema y ponerlo en su corazón. Y que usted pueda ponerlo en el corazón de sus hijos, de su familia. Padre, te damos gracias. Oh, a ti la gloria, Padre bueno. Gracias porque nos das instrucciones para los tiempos finales.
Si estaremos vivos para ese tiempo, Señor, tenemos que estar preparados de antemano. Gracias porque lo haremos a través de la instrucción de tu Santo Espíritu. Tú nos hablarás, oh Padre, a través de tu palabra. Bendito seas tú, Señor, por todos tus favores y misericordias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. No se le olvide, mis hermanos, seguirnos por YouTube, Real Sacerdocio TV, y por Facebook, Iglesia Cristiana Real Sacerdocio. Prepárate para la siguiente parte que estudiaremos el 7º punto. No se te olvide. Bendiciones, mis hermanos.